Bueno, ¿qué tal? Un gran saludo. Bienvenidos a la biblioteca del Ministerio de Educación, MINEDUC, un espacio especializado en la difusión de lo que produce este ministerio, sobre todo en temas de cultura, educación, proceso formativo. Aprovechamos esta invitación para invitar siempre a nuestros usuarios a que se acerquen a revisar material, a conocer novedades literarias, editoriales y conectarse con el mundo de la lectura. Gracias a nuestro equipo que realiza este proyecto, Extremocentro, al equipo de esta biblioteca, a Alberto Moreno y a la gente que posibilita estar acá cada día jueves conversando con algún creador, personas vinculadas al mundo de la creación, de la escritura, del arte y la cultura en general. Pido disculpas por mi voz, tengo un problema de disfonía, espero que no sea molesto para la conducción de esta entrevista. Y para hoy tenemos como invitado a Aldo Arcota. Aldo es poeta, artista visual, ha sido editor también y un activo participante del Carnaval Cultural Santiaguino. Durante los años 90 Arcota fue parte del equipo que producía la revista Derrame, un espacio de difusión de la cultura surrealista que activó un deseo y una puesta en escena de toda esa reflexión que está ligada a un pensamiento tan decisivo en el arte del siglo XX. Luego Alcota marcha a España, donde se radicó por casi 10 años en una fructífera temporada que incluyó ediciones, estudios, vínculo con gente del surrealismo internacional, y también se transformó en colaborador activo de la revista Caníbal, una revista muy importante, muy interesante que se realiza en la ciudad de Valencia y que da cuenta, ¿no?, del panorama cultural y con vínculos muy fuertes con España y con Latinoamérica. América Latina. De varias cosas vamos a conversar con Aldo. Aldo se ha especializado un poco en su trabajo, en el estudio, el registro de lo que ha sido la cultura surrealista chilena y latinoamericana. Y eso te quería preguntar, Aldo, bueno, ¿por qué tú crees que es importante el pensamiento, la práctica y la cultura surrealista en Chile y en América Latina? Bueno, sí, primero agradezco la invitación a esta entrevista, al Mineduc y a todos ustedes. Y no, yo creo que la importancia es grande en el sentido que ha tenido el surrealismo, está muy vigente hasta el día de hoy. El impacto que ha tenido tanto en el mundo, en Latinoamérica, en España y en Chile, con la Mandrágora, con Derrame, con muchas manifestaciones que incluso no están estudiadas hasta el día de hoy, investigadas profundamente. Eso debería ampliarse. Están en un olvido algunos episodios importantes del surrealismo chileno. Por ejemplo, pienso en el entierro de la castidad, esa gran exposición que hizo Ludwig Seller y Susana Wald en la Católica en el año 70. Aún no hay una gran investigación sobre ese hito, se puede decir, o sobre esa gran actividad y episodio del surrealismo chileno. Y creo yo que ese impacto ha sido muy profundo en la literatura, en las artes visuales, en el cine y en la forma de vida. Yo creo que el surrealismo es una actitud de vida. Entonces, si tú ves a toda Latinoamérica, han surgido grupos surrealistas de gran importancia en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, bueno, en México. El surrealismo es parte de la vida diaria. Y yo hace poco estuve en México, vi que hay un gran interés por el surrealismo. Ahora hay una gran expo muy importante en el Palacio de Bellas Artes, y ahora en estos días están la Cinemateca en la Ciudad de México está realizando un ciclo de documentales sobre el surrealismo en México, donde está Leonora Carrington, Alan Glass, Remedios Varo, incluso Alejandro Jodorowsky, es decir, que Jodorowsky también fue alguien muy importante. El surrealismo no de forma ortodoxa, se puede decir que estuvo en un grupo surrealista, pero
su raíz, su obra bebe de las aguas del surrealismo. Hay que ver La montaña sagrada, El topo, incluso sus libros de narrativa, sus novelas, El oro de siete lenguas. Entonces, yo pienso que el surrealismo sigue vigente hasta el día de hoy, y tú lo ves también en otros autores, en otras creadoras, donde hay una influencia enorme, incluso en el cine de hoy. No sé, pienso yo en David Lynch, Tim Burton, etc. A propósito del surrealismo chileno, de lo que tú hablas, cuéntanos un poco qué has investigado, qué te ha interesado registrar de los movimientos, de los artistas, de esa generación amplia que va desde un joven Jorge Cáceres hasta surrealistas que hoy día declaran una descripción de ese movimiento y que son gente de esta época. Claro, a mí lo que me interesa también del surrealismo es esa desinstalación un poco de la oficialidad, que siempre también ha estado en los márgenes de la cultura oficial chilena, y que a la vez ha sido un acto de rebeldía frente a muchas cosas. Bueno, ya sabemos lo que fue Grupo Mandrágora con esa frente a Neruda, esa rivalidad que se dio, o de repente lo que me gusta mucho de Jorge Cáceres como bailarín y como antecedente de la performance. Incluso ese travestismo también de Jorge Cáceres en sus fotografías, que se adelanta lo que iba a venir después por ejemplo, con Copelo, con Dávila, todas esas performances del deseo y del cuerpo. Él ya lo registra en sus fotografías en los años 40, o esa máscara que se coloca Jorge Cáceres de algas, que es maravilloso. Investigado profundamente cómo Jorge Cáceres fue un antecedente de la performance en Chile. Te quería pedir, pensando en la gente que está viendo esta conversación, que tal vez no puede conocer completamente las obras, si nos puede hacer una síntesis pequeñita pero fructífera de autores como por ejemplo Teófilo Cid, de Enrique Gómez Correa, de todos esos grandes nombres del surrealismo, y que también se puede referirte a gente que tampoco está tan estudiada y que hizo producción importante en Chile. Estoy pensando por ejemplo en Jorge Onfray, o en Haroldo Donoso, por ejemplo. Háblanos un poco de eso, los grandes nombres del surrealismo chileno y también los que están todavía a la espera de... No, a mí el surrealismo, por ejemplo, abarca lo que fue la vanguardia que le trajo Huidobro desde Francia, y Huidobro fue como el alma mater, el gran maestro de esta vanguardia, y de ahí viene la Mandrágora, con Teófilo Cid, como tú has citado, Jorge Cáceres, Enrique Gómez Correa, Braulio Arenas, Enrique Rosenblatt, y también ellos, por ejemplo, ellos realizaron grandes exposiciones surrealistas con obra tanto de artistas nacionales como internacionales. Por ejemplo, en esas exposiciones, la de la Galería Dédalo, el año 48, estuvo Mata, estuvo Max Ernst. Es decir, ellos tenían una conexión con gente, por ejemplo, Dalí, con Miró, con todos los nombres del surrealismo internacional, con André Breton. Ya después viene Ludwig Seller con Susana Ball, que ellos aparecen en escena en los años 60 y 70, ya con el golpe eso se corta, con La Casa de la Luna, por ejemplo, donde estaba también Hugo Marín, Enrique Lin. Entonces ellos fueron activos y protagonistas de La Casa de la Luna. Y ya después, en los años 80, la oscuridad surrealista, en el sentido de que muchos surrealistas como Seller y Susana Ball tuvieron que irse por la dictadura militar. Enrique Gómez Correa se quedó acá. Braulio Arenas lamentablemente se unió al pinochetismo, incluso le escribió un himno a Pinochet, que bueno, nunca se ha entendido eso. Extravagancia. Claro, una extravagancia, no sé, una extravagancia del mal. Sin embargo, él es un tremendo autor, ¿no? Tremendo autor, incluso César Aira, el gran escritor argentino, lo cita y lo promueve como uno de los grandes escritores y narradores de toda Latinoamérica, junto a Borges, junto a Cortázar, imagínate, junto a Fowley. Sí, entonces
Entonces yo creo que es importante rescatar toda esa, es como una memoria que está en una nebulosa, es decir, hay que rescatar esa memoria surrealista porque también fue parte de la cultura y de los movimientos intelectuales y políticos, incluso de lo que fue de la década del 30 con el Frente Popular, con la Alianza de Intelectuales, hasta el día de hoy. Y ya después, en los 90, con la vuelta a la democracia, y con los gobiernos de la concertación, con todo ese ambiente también un poco bien extraño, surge Derrame en un ambiente académico, que es la Universidad Andrés Bello, donde yo pertenecí, y ahí también, y nosotros como que quisimos un poco llevar ese legado mandragórico a los 90 y a los 2000, y participamos de una movida cultural. Sí. De eso te quería preguntar. También un poco extraña que pasó en los 90. Te quería preguntar en breve, sin abandonar antes una reflexión que tengo la impresión que el movimiento surrealista en Chile fue menos político que en otros lados, ¿no? Me equivoco también. Yo creo que fue político, yo creo que su política a su manera, porque nosotros, por ejemplo, como grupo Derrame, estábamos desconfiábamos de este nuevo Chile exitista, neoliberal, de ese Chile triunfador, claro. Bueno, y que viene del legado de la dictadura, eso, todo lo que inoculó los Chicago Boys. Entonces nosotros éramos bien críticos, es decir, nunca nosotros pertenecimos a ningún partido político, como lo fue también la Mandrágora, pero nosotros estamos mucho más cerca también del anarquismo y lo libertario, yo creo. Aldo, aquí tenemos un ejemplar de la revista Derrame, fueron aproximadamente 5 números, ¿no? Fueron 8. Que cruzaron un tiempo casi 10 años, ¿no? Del año 96, donde aparece el fanzine Derrame, que nació en la Universidad Andrés Bello, y de ese equipo inicial solamente sobrevivimos, es decir, siguieron yo y Rodrigo Hernández. Y ya después nosotros con Rodrigo fundamos ya la revista Derrame el año 99 con el segundo número hasta el último número, que fue el año 2000, si no me equivoco, 2012, con un homenaje a Crucero Seiza. Sí. Aldo, una consulta. Aquí en esta revista uno encuentra jóvenes poetas, entrevistas, artistas. Sí, es lo que te quería hablar y quería resaltar. Y esta revista circulaba gratuitamente, ¿no? Se difundía en los circuitos culturales, se entregaba. A veces se vendía y a veces se entregaba gratuitamente, sobre todo al mundo académico, intelectual y amigos poetas que querían colaborar, y nosotros le entregamos después Y aquí viene como forma de agradecimiento 2 números o un ejemplar. Aquí te quiero hacer una pregunta y una afirmación. Esta revista justo aparece en un tiempo que en ese tiempo el curador, el crítico de arte más importante del país, con mayor tribuna, que es justo Pastor Mellado, opina y dice, bueno, hoy día no es posible ser surrealista, claro. Después de Mata no hay nada importante en el panorama. ¿Cómo emergen ustedes? Este grupo nosotros lo atacamos a él. En el número 3 de la revista Derrame, nosotros escribimos una carta muy extensa atacando con un énfasis y con una diatriba muy surrealista a Justo Pastor Mellado por su ignorancia y por su desconocimiento frente a algunos episodios del arte surrealista en Chile y en el extranjero. Es decir, Justo Pastor Mellado es invitado el año, si no me equivoco, a fines de los 90 a escribir en un catálogo de una expo surrealista que se realizó en Sao Paulo, una expo donde estuvo el movimiento Fases, estuvieron también los surrealistas argentinos con la revista Boa, creo, y entonces Justo Pastor Mellado ahí él enuncia o manifiesta que el surrealismo chileno ya que se acabó y que eran ejercicios, más que nada ejercicios de collage, de cortar figuritas. Entonces nosotros nos enfadamos, nos enfurecimos y le escribimos esa carta. Entonces yo creo que hay un desconocimiento absoluto. Y quiero resaltar de la revista Derrame que nosotros como surrealistas estábamos fieles a lo que había sido toda la historia de Bretón, de lo que fue Mandrágora también, pero nosotros estábamos abiertos también a otras inquietudes o a otras manifestaciones o a otros lenguajes, a otros deseos. Por ejemplo, en la revista el año 99
se puede encontrar una gran entrevista a Lemebel, por ejemplo, a Pedro Lemebel, que para mí es un escritor muy importante y esencial en lo que es la crónica chilena y lo que es también la manifestación de rebeldía, que era muy adecuada en Derrame. Entonces nosotros lo entrevistamos a Francisco Copelo también, que en ese tiempo no se le daba mucha bola, como dice, no se lo tomaba en cuenta, y Copelo tenía ya una trayectoria muy importante en Nueva York, en Italia. Incluso también hay una, y que tú escribiste, sobre Alberto Curapel también, que venía de ese exilio canadiense y es una de las más grandes figuras de la performance. Entonces yo creo que es importante Derrame como un medio no solamente de la poesía y del arte surrealista, también de manifestaciones y de caminos experimentales, como fue Copelo, o como lo es el MBL en la crónica, como lo es Curapel, o como es, por ejemplo, la poesía de Antonio Silva. Entonces ahí también yo estoy ahora con mi investigación sobre Derrame a fondo. Estoy viendo que también hay un ingrediente queer también en la revista Derrame, y de muchos movimientos y de muchas lenguajes alternativos, o que han estado en los bordes. Aldo, tal como los surrealistas de principios del siglo, de mitad del siglo pasado, ustedes tenían muchas conexiones con surrealistas internacionales. Sí, es lo que se ha dado. ¿Cómo era esa relación que tenían con los grandes, con la grande figura? Los vasos comunicantes, claro, son los vasos comunicantes que siempre se han dado en el surrealismo, estas redes a nivel internacional. Por ahí leí que el surrealismo fueron los que sí fueron los primeros que crearon el globalismo, algo por el estilo, de estar todos conectados, y de tantos surrealistas del Cairo, tantos surrealistas de París, de Santiago de Chile, de Ciudad de México, de Haití, de Sao Paulo, de Perú. En Perú el surrealismo ha sido muy fuerte, con figuras como César Moro, como Adolfo Westphal, es decir, muchos. Entonces, bueno, en los 90 se iba, esa comunicación era a través de la carta, porque en ese tiempo todavía no existía el email hasta fines de los 90. Ya después con el email, y nos intercambiamos revistas, catálogos, y un gran aliado de Derrame fue Edouard Jaguer y Anetoine, los creadores y animadores del movimiento Fases. El movimiento Fases nació en Francia en la época de la posguerra, en el año, si no me equivoco, a comienzos de los 50, mediados de los 50, y Jaguer junto con Anetoine, ellos crearon un movimiento que era aliado o cómplice del surrealismo, pero además ellos aceptaban a artistas que, por ejemplo, que provenían del grupo Cobra, de la Brut, de la abstracción lírica. Allí, por ejemplo, estuvo desde Anthony Tapies, estuvo Lam también presente, estuvo Gerardo Chávez, el peruano, estuvo también, ahí colaboró también el poeta Gerasim Luca. Es decir, era una diversidad de mentes enormes, que yo admiro mucho. El movimiento Fase fue paralelo al surrealismo, pero tenían conexiones y tenían mucha amistad con André Breton y con el grupo de París. Pero Jaguer fue un gran aliado y participó también en muchas en algunos números de Derrame, y Jaguer hicimos en conjunto una gran exposición de Derrame Fases el año 2005 en la Galería Artium, y fue la última la última muestra que organizó Jaguer a nivel internacional del movimiento Fases, porque él después fallece en el 2016. Y otra figura importante, pero de Chile, que quiero destacar, que no se me olvide, es la gran poeta Estela Díaz Barín. Ella fue nuestra maestra, ella fue parte del movimiento del grupo Derrame. Ella estuvo con nosotros en muchas actividades surrealistas, en muchas reuniones, y yo creo que esa es una figura importante de destacar,
a la gran Estela. Bueno, ella venía de la generación del 50, amiga de Jodorowsky, de Enrique Lin, y ella en su poesía uno ve también, uno si estudia en profundidad su poesía como Sinfonía del Hombre Fósil, hay aires surrealistas en sus versos, en su escritura, bueno, y nosotros lo que admirábamos de ella era su carácter frente a todo lo oficial, a todo lo putrefacto, como hubiera dicho García Lorca. Ella para nosotros es un referente tanto poético como de vida, es decir, un referente honesto, un referente valiente. Ella nos quitó el miedo, ella fue la que nos levantó y nos condujo a tener una valentía frente a todas las injusticias que ocurren tanto a nivel cultural, político. Para cerrar el capítulo de Derrame, ¿quién componía Derrame? Son las principales voces. Los fundadores son 5, siempre lo he dicho. Soy yo, Rodrigo Hernández Piceros, un gran amigo que falleció, y con la muerte de Rodrigo se acaba ya definitivamente Derrame. Rodrigo Verdugo, Roberto Yáñez y Carlos Cedil. Después de ese grupo fundacional ya comienzan a venir o a integrarse otros miembros, otros amigos cómplices o amigas cómplices de esta gran aventura, como por ejemplo Daniel Madrid, Bessie Porta, Jimmy Watts, estuvo también Carlos Delgado, estuvo también Cristiana Regiberger. Bueno, tú también colaboraste mucho con nosotros, y sobre todo tú Enrique Santiago. Bueno, también estuvo también Iñaki Muñoz. Es decir que Derrame, y también se dan mucho las peleas, las diferencias. Yo creo que como se dan en toda banda de rock también, se dan mucho también en toda revista, y gente que ahora ya no se habla, pero lo que se construyó, lo que se dejó como legado, yo creo que es importante y debe ser rescatado. Bueno, tú después de todo el periodo de Derrame te fuiste a España, ahí sí. Te conectaste con toda la gente que la conocías por carta, pudiste conocer a Jagger. Sí, mi primer viaje fue el año 2002 a París, y ahí conocí a Jagger, a Jean Benoit, que fue uno de Jean Benoit también para mí es un gran referente junto con Estela, y es un referente importante lo que es la performance también, el happening, y sobre todo la performance ceremonial, con ese gran rito que él hace en homenaje al Marqués de Sade, donde se coloca una barra de hierro hirviendo en el techo, y Mata también participó de esa performance también en ese momento. Mata agarra ese hierro caliente, y se lo coloca en los glúteos. Entonces a mí también me ha marcado mucho la performance. Y en Valencia yo sí fui uno de los fundadores de la revista Caníbal, junto con Chimo Rochera, junto con Sergio Pinto, que era chileno igual que yo, junto con Amador Luna de Extremadura, y con otra gente, con Pablo Mirabet, y fundamos, y después llegó más gente también a Caníbal, que es una revista no tan surrealista, sino que más hija del Dada, por ejemplo, de Pánico, de Arrabal. Por ejemplo, hay dos figuras importantes o referentes en Caníbal, que son Arrabal y Picabia, y Francis Picabia en Caníbal. Y es una revista de arte y de literatura y de filosofía, y donde también escribe gente relacionada con el mundo del cine, de la performance. Por ejemplo, hay un número que se la dedicamos a Esther Ferrer, por ejemplo, la gran performancista es de allá de España, o Jean-Jacques Lebel también estuvo, un gran colaborador, que para mí Jean-Jacques Lebel también es un ícono de la cultura surrealista, pero también de la performance, amigo de los Beats, de Ginsberg. Hizo una gran performance también en homenaje también justamente al Marqués de Sade, donde lo llevan detenido, y donde participa una transexual en ese momento. Entonces causó mucha polémica. Entonces a mí, en lo personal, la gente polémica,
o provocadora siempre me ha impactado y ha sido un referente para mi vida y para mi obra. Te quería preguntar sobre cómo está en este lugar, España, primer mundo, estás mirando muchas cosas de lo que ocurre en el panorama de muchos territorios. Aún hay gente, aún hay poetas, aún hay cineastas, hay científicos, no sé, gente de toda radical que se declara abiertamente surrealista. Muchos. O esa gente, o eso ya... No, hay grupos vigentes en todas partes. En Egipto ahora han hecho una expo importante en la ciudad del Cairo. Hay gente en la ciudad de Leeds, allá en el Reino Unido. Hay gente en Brasil que todavía hace revistas. Está Sergio Lima. Y hay gente que perteneció al grupo de Collage. En México también, por ejemplo, yo ahora en México estuve con Dominique Legrand, que él fue un gran surrealista, ya retirado, pero él fue muy amigo de Breton, y en México también él hizo muchas cosas por el surrealismo. Por ejemplo, está también, hay un gran movimiento surrealista en Europa del Este, lo que es también por ejemplo, República Checa. Están también los surrealistas que están, por ejemplo, en España, con el grupo de Madrid y con la revista Salamandra. Está también el grupo de París, y que tuvo varias vertientes, donde está también Guy Girard. Yo conocí de allí, por ejemplo, a Michel Simbacá, a María Dominique, por ejemplo, de Mazzoni, que ahora no sé, le perdí la pista, pero hay un grupo muy grande. Está Virginia Tentindó, la gran amiga de Cortázar y una de las más grandes escultoras surrealistas, y que a ella se le debería reconocer en vida toda su trayectoria, porque sus imágenes, su obra, son alucinantes. Cortázar se impactaba por su obra, escribió sobre ella. Ella también fue pareja de Julio Silva, de Julio Silva, si no me equivoco, uno de los más grandes también artistas surrealistas argentinos. En Argentina también estuvo, por ejemplo, el grupo Etcétera, que venía de esa raíz surrealista, con Federico Zuckerfeld, pero después ellos derivaron a una cosa también más anárquica, más, si se puede llamar, patafísica, con los terroristas. O sea, y trabajaba mucho alrededor. Entonces hay una diversidad, yo creo, en el surrealismo, y que tiene un montón de vertientes, un montón de, yo lo llamaría de rizomas, ¿no? Y de desbordes, y de estallidos, y de cosas que ves a personajes, a grupos o individualidades o revistas. En el cine, por ejemplo, se están haciendo cosas muy interesantes en Gran Bretaña. Por ejemplo, sigue vivo James Van Mayer, el gran maestro de Tim Burton y de Gilliam, de Terry Gilliam, por ejemplo. Entonces es un universo muy grande. Te lo preguntaba en el sentido de que alguna vez escuché algún crítico que hablaba sobre que en la época contemporánea la publicidad, por ejemplo, ha saqueado mucho del imaginario surrealista. Mucho, claro. Y ha despotenciado también ciertas imágenes que esa corriente proponía. ¿Cómo se vive surrealísticamente hoy día en un mundo donde parece que está todo dado, de que las tecnologías lo dominan todo, de que hay una crisis ambiental profunda? ¿Cómo? No, los surrealistas se preocupan mucho de esos temas. Por ejemplo, yo recomiendo mucho la lectura de la revista Salamandra, del grupo surrealista de Madrid. Ellos, por ejemplo, abordan mucho esos temas de este contexto actual, o de esta contingencia, lo ecológico, el absurdo. Yo creo que estamos viviendo un mundo muy absurdo, donde el surrealismo sigue vigente, y no solamente como grupos, sino también como una forma de vida. Yo creo que como forma de vida el surrealismo es un gesto de rebeldía, no solamente ante un modelo neoliberal, sino que también hacia muchas ideologías totalitarias. Y todos esos temas que tú me has citado, los surrealistas lo trabajan hoy en día a través del collage, a través del cine, y sobre todo yo destaco ahí la revista Salamandra. Ellos, por ejemplo, han escrito sobre el fin del capitalismo, sobre lo ecológico y el surrealismo, sobre la antipsiquiatría, por ejemplo, que aquí en Chile se ha
en la quinta región lo trabaja de los ríos, que está presente a lo de los ríos, claro. Entonces yo creo que eso es importante, son temas que están vigentes y que el surrealismo no los ha dejado de lado. Claro, siempre se ha dicho que está muerto el surrealismo. Si el surrealismo no fue solamente una vanguardia, es una actitud de vida y que marcó mucho las estrategias y bases de lo que fue también el situacionismo, lo que fue Mayo 68 y lo que ha sido hasta el día de hoy. Yo creo que hasta el mismo el estallido, tú ves en los muros, ahí hay un aire surrealista muy fuerte, lo que es el Matapacos, todo eso, que para mí viene de todo eso, del Dada, del surrealismo, de Pánico. Puedo decir, Arrabal hubiera estado feliz con la ceremonia de Matapacos, ese perro que lo llevaban en la calle. Arrabal hubiera estado con... Delante yo mencionaba alucinando a Alejo Carpentier, porque en algún minuto Carpentier adhiere públicamente al surrealismo, y en ese tiempo cuenta que él fue amigo de un gran psiquiatra francés, Pierre Mabille. Sí. Pierre Mabille, sí. Y Mabille dice que le reconfigura toda esa mirada, como que le enseña otra manera de mirar. Entonces lo más probable es que alguien que no lo sepa también puede encontrar que hay una reflexión, no sé si científica, pero muy profunda respecto a la materia que el surrealismo entrega en no sé, tal vez habrán es que la materia, matemáticas, metafísicas. La materia del surrealismo va desde lo terrorífico, desde el azar, los sueños, la imaginación, la locura, la unión de los contrarios, es decir, vida o muerte, el sueño y la ¿cómo se llama? El sueño y con la vigilia. Es decir, es la unión de los contrarios y de lo desconocido, el misterio, y del desorden también, un poco de los sentidos, lo que ya hablaba Rimbaud también, un poco. Claro. El desordenar de los sentidos, y lo Tremont también yo creo que es una base importante con los cantos de Maldoror, que hoy en día los cantos de Maldoror yo creo que se ven hasta... incluso una locura, que hasta en la música metal, quiero decir, cómo el surrealismo y cómo los antecedentes del surrealismo con el romanticismo, con el Bosco, con todo eso, ha influido hasta el día de hoy. Claro, la publicidad ha sido muy canalla en ese sentido, porque ha usufructuado de todas esas imágenes para incorporarlas en la mecánica o en el canibalismo del capitalismo. Del mal. Entre comillas, claro. Te quería, ya para ir cerrando nuestra conversación, tú también en los periodos que estabas retornando a España, a Chile desde España, cuando ya decías que en un par de años más te tenías que venir, además con toda la crisis inmigrante que generó la llegada de la derecha en España, escribiste un libro. No sé si lo andas trayendo acá. No, ese libro se publicó en España, fue un poemario. Es decir, un libro de poesía que se divide en dos poemas, que se llama Guayacán primero y Virgen Bacon. ¿No recuerdas nada? ¿Cómo? No recuerdo, no tendría que leerlo, y no lo traje porque eso se vende en España. Yo publiqué ese libro en España. Aquí en Chile yo no he publicado poesía, solamente en revistas, pero nunca he publicado aquí un libro de poesía. Ojalá se pudiera más adelante. No, Guayacán yo lo comencé en la gran ciudad de Coquimbo, y para mí Coquimbo, yo amo ese puerto, y a mí me ha marcado mucho desde niño porque iba de vacaciones a Coquimbo, y de allí es mi familia, de la cuarta región, de donde ha sido y de donde proviene Gabriela Mistral, de la cuarta región, Braulio Arenas y la gran Estela Díaz Barín. Entonces yo me siento muy orgulloso de que mi familia tenga descendencia de la cuarta región, y ya después ese libro lo terminé en Valencia, en el Mediterráneo. Si Guayacán empezó en el Pacífico y termina en el Mediterráneo, y la Virgen Bacon fue un homenaje al pintor Francis Bacon. Entonces yo me introduzco en ese lenguaje barroco, en ese lenguaje grotesco, es como lo que en esa escritura también de los desbordes, o como decía Sarduy en el libro Cobra, que el arte de escribir, la escritura, es un arte de descomponer el orden y de descomponer el orden y
y de componer un poco y de introducirse en el desorden, en este desorden que a veces está presente en las calles, y de darle también de darle un sentido al desorden también, Bueno, y desordenar el orden. Y yo pinto, y como decía Sarduy también, es pintar con palabras. Yo creo que mi poesía es una extensión de mi pintura, de mi obra visual. que hubiese sido bueno verla acá, pero no Es que ese no libro no lo organizamos, tengo, no me queda. organizamos para leer. Sí. Pero tu obra se puede ver en la red. Sí, la red está. Ahí está la pintura de Andrés sí. Cota. No, y el libro me lo publicó la editorial de Contrabando de Valencia, y uno se mete a la web de Contrabando y aparece la portada, que es un dibujo mío. Y también y son dos libros que son importantes, son como alter egos, yo los llamo, que es un niño perro que es delincuente y que es amamantado por una perra callejera, y es el rey de los perros callejeros, y todo ocurre en una ficción que puede ser Coquimbo o Valparaíso, o también el puerto de Marsella, o Valencia o Barcelona. A mí lo que es el mar, a mí me marca el mar, y me gustan las ciudades con mar. A mí es donde yo creo que me da mayor vitalidad el mar. Por ejemplo, Valencia tiene mar, el Mediterráneo a mí me hizo crecer tanto como artista y como persona también. Te quería preguntar como palabras finales, una idea que te hice en una pregunta anterior, es ¿qué le dice el surrealismo hoy día al mundo que estamos viviendo? ¿Cuáles son los grandes trazados que arma esa estética, ese movimiento que en algún momento fue vanguardia? La rebelión, yo creo, Samuel, yo creo que es lo más Y que hoy importante. día está al lado de otras cosas también. Claro, es que hay diversos tipos de ¿Qué le dice el rebeliones. surrealismo al mundo de hoy? No, el surrealismo está presente en todos lados, desde la rebelión, en la política, en lo económico, es decir, en los movimientos estudiantiles, en todo. Incluso en el feminismo ha habido muchos surrealistas, que también es importante destacar que también ellos, es decir, ellas en los años ya 40, 50, ya asumían un grado de feminismo importante y potente. Y lo veo mucho en la obra de Leonora y en la personalidad de Leonora Carrington, de Remedios Varo. Lo veo también en otros surrealistas de Argentina también, por ejemplo, en lo que es el Eros también, lo que es esa rebelión. Yo creo que la palabra surrealismo tiene que ver con la rebeldía, con la rebeldía, y que está en el día de hoy. Yo creo que el surrealismo hay que entenderlo no solamente como una estética o un movimiento de vanguardia. Claro, fue parte de esa época de entreguerras, junto con el Dada, el expresionismo, el cubismo, todo, pero el surrealismo da un salto más allá, es una forma de vida, incluso para generar una civilización futura más igualitaria y con un espíritu libre, es decir, donde los seres humanos, la mujer, el hombre y todas y todos sean más libres. Y bueno, y también el surrealismo en Chile tiene una carga telúrica también, que eso es importante destacarlo, con Mandrágora y con Derrame. A nosotros nos ha marcado mucho lo telúrico, y eso también hay que promoverlo y hay que desarrollarlo. Como decía Machuca, por ejemplo, Guillermo Machuca una vez dijo en una entrevista que los artistas chilenos, sobre todo el arte en Chile, debería preocuparse también de lo telúrico. Yo creo que ese es un gran tema a desarrollar. Lo sísmico en la poesía, lo sísmico en el arte visual, lo sísmico en las manifestaciones de la calle, todo lo que es sísmico, todo lo que tenga relación también con esta loca geografía, que es alucinante cómo un país está rodeado de cordillera y de mar. Eso también hace un poco, inocula un poco inocula la locura un poco de lo que tiene también Chile. Por ejemplo, yo cuando estuve en el taller de Jean Benoit en la ciudad de París, él me dijo, los chilenos están todos locos, me dijo.
Bueno, con esa idea que sin duda es una provocación hacia el deseo de estar activo, siempre soñando, nos despedimos. Gracias por estar acá. No, te lo agradezco y gracias al Mineduc y a todas y todos y todas. Y nos vemos en una próxima edición. Gracias al equipo y a todos ustedes acá en la sala y a los que están conectados por las redes por haber posibilitado esta búsqueda del extremo centro en la escritura. Vale, muchas gracias. Quiero decir algo, si alguien quiere preguntar algo a mi invitado, y yo tengo una pregunta. Como todos los jueves, nos interesa saber qué leías cuando eras niño, o qué te gustaba, qué te abrió Cuando era niño, sí. ¿Qué leías o qué te... Sí, recuerdas? ¿aló? Sí, le contaba justamente a Luis Cañeo cuando era niño, mi padre le compró para la casa, para tener en la biblioteca de casa, una enciclopedia que se llamaba Monitor, de Salvat. Y yo de ahí yo comencé a descubrir nombres como Max Ernst, Rimbaud, Picasso, Chaplin, hacia un montón de actores y de actrices, de cineastas, de pintoras, de pintores, escultura, y ese mundo me abrió la mente. Y ya después, en la adolescencia, ya cuando ingresé al liceo de aplicación donde yo estudié, empecé a desarrollar una inquietud y una fascinación por la literatura, es decir, por ejemplo, el conocer a los 15 años y leer a Aldous Huxley, a Bradbury, con El hombre ilustrado, con las crónicas marcianas, y de ahí ya me fui a García Márquez y al cine latinoamericano, porque yo elegí en el liceo de aplicación, en la enseñanza media, te obligaban a elegir entre humanista, biólogo y matemático, y yo elegí humanista, y ahí tuve filosofía, y allí yo conocí, por ejemplo, a los 15 a Erich Fromm, a Freud, después a Nietzsche, y ya se me empezó a rayar toda mi cabeza, y empecé a amar, y allí fue donde conocí el surrealismo. Y cuando niño, yo creo que uno de mis primeros maestros en dibujo, porque yo empecé a dibujar a los 2 años y 3 años en las paredes de la casa de mi familia, de mis padres. En la televisión en ese tiempo, te estoy hablando a comienzos de los años 80, había un payaso mexicano que hacía un programa de televisión que se llamaba Cepillín, y él dibujaba mucho. Entonces yo creo que de ahí yo empecé un poco, imagínate, un surrealista influenciado por Cepillín. Sí, ahora hace poco estuve en México y lo primero que hice fue comprarme una camiseta de Cepillín. Y eso me marcó mucho. Y ya después me marcó mucho un profesor en el liceo de aplicación que se llamaba Jorge Reyes, Luis Reyes. Y me marcó mucho, y él me incentivó a conocer la obra de Dalí, a conocer la obra de Leonora Carrington. Y el otro golpe importante en mi vida y un gran impacto fue conocer a la gran Estela Díaz Barín a mediados del año 90, y eso ya me cambió el mundo. Sí, para bien. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias a ustedes, muchas gracias.